A ver, vamos a ver si podemos dar arranque a la presentación. Ahí estamos. Bien, vamos a empezar con una función. Fíjense que habíamos visto en el punto anterior, pero ahora tiene un poquito más de complejidad, ¿sí? Que obviamente es mejor para nuestro caso en el sentido de que nos va a permitir ganar un poco más de agilidad, ¿m?, en el análisis de la función. Entonces, como le decía, lo que vamos a ver como agregado es la determinación de las asíntotas. Entonces, vamos a arrancar. Como ustedes saben, acá al tener una función del tipo racional, ya debemos estar alerta porque es muy probable que del análisis del denominador podamos obtener de que haya algún valor para el cual existe una restricción en el dominio. No significa que la haya. Perdón, hablé espantosamente. No significa que lo haya, ¿sí? Pero tenemos que hacer el análisis tal cual corresponde. Como saben, dentro del análisis de los números reales, el denominador nunca puede ser... ¿Cuál es el único valor que no puede tomar el denominador? Cero. Muy bien. Entonces, vamos a ir en búsqueda a ver si existe algún valor que haga cero el denominador. Bueno, fíjense, entonces, del análisis que acabamos de hacer, o acabamos de deducir, el denominador tiene que ser distinto de cero. En este caso, x menos 3 tendrá que ser distinto de cero. Entonces, fíjense que este x lo voy a despejar, por lo tanto, este 3 que está negativo pasará positivo hacia el otro lado, ¿no es cierto? Por lo tanto, fíjense que x tiene que ser distinto de 3. ¿Sí? X tiene que ser distinto de 3. Bueno, acá es un cálculo bastante simple, ¿no? Porque sabemos que si x es igual a 3, 3 menos 3 es 0. ¿Mm? Pero bueno, es la forma como para ir entrando en tema del análisis del dominio. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que van a ser todos los reales excepto el 3. Acá está expresado de dos formas, como siempre hago, para que ustedes vayan ganando también o teniendo alguna otra herramienta para representarlo. O directamente podrían haber puesto dominio de f igual a r de reales menos, y entre llavecitas ponen el número 3. ¿Sí? Esa es otra forma de representar. El primer paso, siguiendo la estructura que ya vimos en el ejercicio 2, va a ser encontrar la intersección con los ejes coordenados. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, siguiendo una regla muy simple, si yo quiero intersectar con el eje X, hago Y igual a 0. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a poner nuestra función y la vamos a igualar a 0. En este caso, este denominador, cuando pasa multiplicando al otro miembro, se va a hacer 0, ¿verdad? Por lo tanto, 2x es igual a 0. Y acá, obviamente, el único valor para el cual el producto entre estos dos factores me da 0 es que x sea 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Significa que uno de los puntos que hemos encontrado ya, en donde va a cortar al eje X, es en el punto 0, 0. 0, 0. Eso es el punto, o las coordenadas del punto, que como ustedes pueden apreciar ya, 0, 0 es equivalente a decir que origen de coordenada, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hacer lo propio, pero para ver si intersecta el eje Y. Entonces, en este caso, ¿qué teníamos que hacer? X igual a 0. Entonces reemplazamos x por 0 en nuestra función, y u f de x, recuerden, es exactamente lo mismo. Entonces me va a quedar 2 por x, que será 2 por 0, y x menos 3, que será 0 menos 3, ¿verdad? Hecha la operación, 2 por 0 es 0, y 0 menos 3 es menos 3. Esta división, ¿qué resultado me devuelve? 0, ¿verdad? Es Muy 0. bien, 0, perfecto. O sea, fíjense, hay un punto de coincidencia, ¿verdad? Porque acá tengo 0, 0 también, así que va a pasar, en este caso, o va a cortar en el origen de coordenadas. ¿Ok? Listo, ya tenemos la intersección. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? La simetría, si seguimos con la misma estructura, ¿no? De la que veníamos viendo.
Lo primero que vamos a analizar es ver si nuestro trabajo, nuestro ejercicio en realidad, tiene simetría par. Recordemos que para que esto suceda, f de x tiene que ser igual a f de menos x. ¿Sí? Ponemos nuestra función principal. Inicialmente igualamos. ¿Sí? Como hipótesis, nosotros planteamos que esto y esto es igual. Ahora la pregunta es, ¿esto que está a la izquierda y lo que está a la derecha es lo mismo? Y no, fíjense, porque una vez que nosotros ya colocamos acá y arreglamos un poco, realizamos las operaciones necesarias, fíjense que esto que está a la izquierda y esto que está a la derecha no es lo mismo. Para nada. Y si después encima sacamos factores comunes para que quede todo mejor, menos todavía. ¿Sí? Entonces, podemos concluir que la función, ¿sí? Decimos que no es así, y concluimos que la función no tiene simetría par. Por lo tanto, vamos a pasar a ver si tiene simetría impar. Que como sabemos, como condición, se tiene que cumplir que f de x sea igual a menos f de menos x. Nuevamente colocamos nuestra función principal, ¿sí? Y ahora igualamos. Acá nuestra función, f de menos x, que ya la habíamos calculado del punto anterior, le tenemos que colocar un signo menos que lo está precediendo, que es este que está acá. Porque la condición dice menos f. Buenísimo. La pregunta nuevamente es, ¿lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha? A ver, sí, y veamos si podemos dar. No, porque si yo aplico regla de los signos, me va a quedar 2x en el numerador, que sí es igual a este numerador. Pero acá tengo x menos 3 y acá me va a quedar x más 3. Así que no es lo mismo. Ahora, fíjate, ¿ves? Es lo que sucede acá. No es lo mismo. Ahora, ¿eso significa que lo que yo hice está mal? No. Recordemos que una función puede tener simetría par, puede tener simetría impar o puede no tener simetría. Bueno, el caso nuestro es que no va a tener simetría alguna. Muy bien. Colocamos la conclusión. No presenta simetría. Y ahora sí, fíjense, vamos a pasar a lo que sería el tema nuevo. O el agregado. ¿Qué es el tema de asíntotas? Esto ya lo vieron, ¿verdad? Con Gustavo. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijarnos de las asíntotas verticales. ¿Cómo hacemos el análisis de las asíntotas verticales? Primero, como pista, ¿sí? Como punto de partida, ¿qué valores tomamos para saber si hay asíntotas verticales? Bueno, los valores que sean restrictivos del dominio, ¿sí? Restrictivos del dominio. Por ejemplo, en este caso tenemos un único valor que es 3. Perdón, mi hija es la que está de fondo. Disculpen. En este caso tengo un único valor restrictivo del dominio que es 3. Entonces voy a tener que hacer mi análisis para 3. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es la condición que tenía que cumplir para que sea una asíntota vertical, o sea, considerada una asíntota vertical. Básicamente es que al momento de reemplazar nuestro valor restrictivo del dominio a nuestra función, si ésta nos devuelve el valor más o menos infinito, será considerado una asíntota vertical. ¿Está claro? Vamos a hacerlo. Una cosita. No significa, y ténganlo bien presente, no significa que estos valores que yo encuentro como restricción de dominio sean asíntotas verticales. No siempre lo son. ¿Está claro? Ya vamos a ver algún ejemplo para que quede mejor detallado esto que estoy diciendo. Bueno, entonces, fíjense, para x igual a 3 tomamos que es nuestro valor restrictivo del dominio. Hacemos el cálculo de la función para ese valor. Entonces, fíjense, reemplazamos por 3, 2 por 3, porque tenemos que reemplazar donde estaba x, reemplazamos por 3. Entonces, acá yo tenía 2x, será 2 por 3, sobre 3 menos 3. ¿Sí? 2 por 3 que es 6, 3 menos 3 es 0. Cualquier número sobre 0, ¿cuánto da? Infinito. Es una indeterminación. Infinito. 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 Infinito.
Entonces, como da infinito, significa que efectivamente en x igual a 3 yo tengo una asíntota vertical. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede para la asíntota horizontal. Una cosita también antes de pasar a eso. Si ustedes tienen más de un valor restrictivo de dominio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y tendrán que hacer esta operación la cantidad de veces que sea necesario, ¿no es cierto? Porque para cada valor restrictivo del dominio habrá que hacerlo. Ahora sí, las asíntotas horizontales. En este caso, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Se hace que x tome el valor infinito menos infinito, y si cuando hacemos la operación en el reemplazo nos devuelve un valor numérico, será ese valor numérico una asíntota horizontal. ¿Está claro? Ahora, hay una manera más simple cuando yo tengo funciones racionales. Y hay una reglita. A ver, ¿alguien se acuerda qué es lo que dice la regla? ¿No era que a cada valor, digamos, se lo dividía en un número que tendía a ser infinito? Sí, esa es una. Esa sería la forma de hacerlo, digamos, aplicando ese concepto que yo les decía, ¿no es cierto? Hacemos que x tienda a infinito y lo reemplazamos en nuestra función y operamos y vemos cuál es el resultado. Esa es una. Ahora, cuando nosotros tenemos funciones racionales, hay una reglita en donde decíamos, hay tres posibilidades en una función racional. ¿Que depende de quién? Dependía del exponente que tienen los polinomios, tanto numerador como denominador. Eso les tiene que haber explicado Gustavo. A ver, le voy recordando algo. Acá se pueden dar tres situaciones. Como en este caso, que el grado del polinomio, numerador y denominador, sean iguales. Acá estamos viendo que sí, ¿verdad? Son iguales, ya que en el numerador tenemos grado 1 y en el denominador también tenemos grado 1. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que me dice esta regla? Si el grado de numerador y denominador son iguales, la asíntota horizontal será igual al cociente de los coeficientes, ¿sí?, que tiene el máximo exponente. O sea, acá yo tengo uno solo. Acá yo tengo un lineal y tengo un independiente. Eso significa que la asíntota horizontal va a ser el cociente entre 2 sobre 1. O sea que 2 sobre 1 es ¿cuánto? 2. Entonces, ahí voy a tener, en y igual a 2, voy a tener mi asíntota horizontal. ¿Cuál era la otra posibilidad? Que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. ¿Qué significa? Que acá, por ejemplo, podría haber una cuadrática, una cúbica, ¿sí? Entonces, fíjense, sería más grande, ¿verdad?, el grado del denominador con respecto al del numerador, si yo a este lo dejo como está. En ese caso, vamos a decir que la asíntota horizontal será en y igual a 0. Es decir, que la asíntota horizontal será el eje X. ¿Sí? Y obviamente se va a dar el caso contrario. ¿Qué quiero decir? Que el grado del numerador va a ser más grande que el grado del denominador. Ahora supongamos que yo acá tengo 2x al cuadrado, o al cubo, o a lo que ustedes quieran. ¿Sí? Siempre que sea más grande que el denominador. En ese caso vamos a decir que nuestra función no presenta asíntotas horizontales. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. entonces Sí, profe. acá hacemos que x tienda o tome el valor de más o menos infinito, ¿sí? Y de acuerdo al análisis del grado del polinomio, fíjense, como habíamos dicho, acá los grados son iguales, ya que ambos polinomios están elevados a la primera potencia. Y como dijimos, la asíntota, en este caso ahora la representamos como y igual, ¿sí?, a 2 sobre 1, porque son los coeficientes de los máximos exponentes que tiene cada polinomio. Entonces, en y igual a 2, tengo una asíntota horizontal. Como siempre decimos, fíjense, vamos tomando nota, ¿no es cierto?, de todo lo que vamos encontrando acá, ¿no? La intersección con los ejes, la simetría. Vamos a ver
si esto se cumple también, ¿sí? Si las asíntotas son efectivamente las que hemos encontrado o no. Todo eso tenemos que corroborarlo y encontrarle correlato con respecto a nuestra gráfica cuando la hagamos. Fíjense, acá yo tengo una tablita de valores que la hice un poquito extensa, pero con la intención de que veamos algunas cosas. Fíjense, recordemos que dijimos las asíntotas, en este caso la asíntota vertical estaba en 3, ¿sí? Y decíamos que había una asíntota horizontal en y igual a 2. Bueno, si nosotros nos fijamos, fíjense, acá hay valores muy pequeñitos, pero después coloqué en los extremos un valor muy grande comparado con los que yo estaba tomando acá. Fíjense que tomé menos 100 para el lado negativo y 100 para el lado positivo. Y fíjense que hay una tendencia, y es que para ambos extremos, es decir, para valores muy grandes, fíjense que tiende a 2. Acá tengo 1,94 y acá tengo 2,06. Básicamente estamos diciendo que tiende, cuando el valor es muy grande, tiende a 2. O sea, el valor de la función tiende a 2. Cuando decimos el valor de la función, estamos diciendo ¿quién? Y. Y eso nos da la pauta de que efectivamente en 2 la asíntota horizontal que yo encontré es correcta. ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan que en 3 nosotros tenemos una asíntota vertical? Fíjense que acá yo he tomado unos valores también próximos a 3. A 3 sabemos que no lo podemos tomar porque es restrictivo al dominio. Pero fíjense que cuando me aproximo a 3 por izquierda, fíjense, negativamente se dispara el valor. Fíjense que venimos. En 2 valía menos 4. Y fíjense cómo, cuando me voy acercando a 3, se dispara, pero muy rápidamente. Ahora, cuando yo me aproximo a 3, pero por derecha, es decir, acá tengo 3,1, fíjense también el valor se vuelve a disparar, pero ahora para el lado positivo. Lo cual de alguna manera nos va dando también alguna pauta de que lo que estamos encontrando tiene cierta coherencia. Ahora, una vez que nosotros hacemos este análisis, fíjense, ¿qué va a pasar cuando hacemos la gráfica? Analícenla un poquito. ¿Se dan cuenta? Acá está la asíntota horizontal que está en y igual a 2 y acá la asíntota vertical que está en x igual a 3. ¿Sí? Fíjense que cuando yo vengo acercándome por izquierda al valor 3, que habíamos visto que se disparaba muy rápidamente hacia el lado negativo. Menos 58, fíjense. Y cuando yo me voy aproximando, pero ahora por la derecha, al 3 se disparaba, pero hacia el lado positivo. Fíjense, 62. ¿Sí? Y acá vemos cómo, a medida que yo me voy extendiendo hacia el lado negativo y cada vez el valor se hace más grande, la curva va acercándose más ¿a quién? A 2. Y acá se va acercando a 2 también, cuando yo me estoy yendo a un valor grande en ponderación negativa. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, de lo que habíamos visto, pregunta. ¿Esta función es biunívoca? Sí, Es biunívoca. ¿Cómo se dio cuenta que es biunívoca? porque corta en un solo punto. Bien, utilizando un método gráfico que me dice que si yo trazo una línea horizontal y esta corta solamente en un punto a la gráfica de mi función, la misma será considerada biunívoca. Y es perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, podría haber deducido de otra forma también, antes de realizar el formalismo, ¿sí? El formalismo analítico me refiero. ¿Podría haberla deducido de otra manera también? A través de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿verdad? Recordamos que si una función
podía ser considerada totalmente creciente o totalmente decreciente, podríamos considerar de que la misma también es biunívoca. Y si nosotros analizamos acá, ahora mediante el estudio del intervalo de crecimiento y decrecimiento, yo tengo un valor característico que me va a separar el análisis, ¿verdad? Que va a ser el 3, así que voy a tomar desde menos infinito hasta 3 y desde 3 hasta infinito para hacer el análisis de los intervalos de crecimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar dos valores que cumplan con esta condición, recuerden siempre. Por ejemplo, menos 2 y 0 para el ala izquierda. Entonces, menos 2 sabemos que es más chico que 0, o sea que cumple con esta condición. Calculamos el valor de la función de cada una de ellas. Y fíjense, para menos 2 me da 0,8 y para 0 me da 0. Estoy yendo de un lugar más grande a un lugar más chico. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la función entonces? Si voy de un lugar más grande a uno más chico. Decrece. Decrece, perfecto. Entonces es decreciente en ese intervalo. Desde menos infinito hasta 3 es decreciente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con la segunda ala. Tomamos los valores que corresponden. Acá, por favor, ustedes corrijan después porque hay un espanto. El profesor parece que ya estaba con sueño y puse cerrado en infinito. Una barbaridad, discúlpenme. Ya saben que era el infinito y el menos infinito siempre va abierto. Tomamos dos valores que cumplan con esta condición, que podrían ser, por ejemplo, 4 y 5. Si yo calculo ahora el valor de la función para cada uno de esos valores, fíjense, me da 8 para 4 y me devuelve 5 para 5. ¿Sí? Nuevamente, fíjense, estoy yendo de un lugar más grande a un lugar más pequeño. Por lo tanto, la función era ¿cómo? Decreciente. Decreciente. Perfecto. Entonces, fíjense que ahí podríamos tener otra, o podríamos albergar alguna esperanza de que esto sea biunívoco. Recuerden lo que les dije recién. Si nosotros consideramos que una función puede ser totalmente creciente o totalmente decreciente, esta podría ser biunívoca. No digo que lo sea siempre, digo que podría ser. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya sabemos que la función es totalmente decreciente. ¿Qué me pueden decir del rango? A ver, ¿cuáles son los valores que puede tomar la variable y? Desde menos infinito hasta 2 cerrado y desde 2 hasta infinito. 2 abiertos. Ahí me gustó más. El 2 abierto. Porque no lo toma el 2. Recordemos que ahí yo tengo una asíntota. ¿Sí? Entonces será desde menos infinito hasta 2 abierto y desde 2 abierto hasta el infinito. Recordad que acá tenés una asíntota horizontal, entonces al 2 no lo va a tocar. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, listo, acá está el rango de nuestra función, también expresado de dos formas distintas. Y por último, ahora sí, le damos ya lugar a lo que sería el formalismo de la biunicidad de la función. Recordemos que esta es la condición analítica. Tomamos dos valores, cualquiera que pertenezcan al dominio, eso sí, y a partir de ahí calculamos el valor que toma la función para cada uno de ellos. Si esto es distinto, efectivamente esto es biunívoco. Entonces veamos. Tomamos dos valores cualesquiera que sí pertenecen al dominio, como 1 y 5. Calculamos el valor de la función para cada uno de ellos y fíjense que me dan valores distintos, ¿verdad? Bueno, esto por ahí puede dar lugar a confusión. ¿Qué quiero decir? Que hay que tener cuidado. Porque ustedes me pueden decir, bueno, yo tomo dos valores cualesquiera, diferentes, y si obtengo valores distintos, esto ya es biunívoco. Bueno, no es tan así, porque si yo tomo una parábola, imagínense una parábola acá, una parábola que se abra hacia arriba. Una parábola que se abre hacia arriba o que se puede abrir hacia abajo, ¿es una función biunívoca o no? No. No es biunívoca. No. No es biunívoca. Y por ejemplo, yo puedo tomar o encontrar dos valores, como saben, la parábola tiene o guarda cierta simetría, ¿verdad? Con respecto a su eje vertical.
yo puedo tomar dos valores para el cual, evidentemente, la función tomará o dará como resultado un valor que se va a repetir para esos valores de dominio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tomo dos valores diferentes? Por ejemplo, uno que esté muy cerquita o muy cerca del vértice y otro que esté muy lejos del vértice. Los valores de dominio son distintos y evidentemente los valores de función van a ser distintos. ¿Eso habilita de alguna manera que la función sea biunívoca? No. Se supone que estos valores que uno da acá y que uno encuentra o decide tomar son valores que intuitivamente uno los considera simétricos. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, porque ustedes pueden tomar una parábola y, como les digo, en lugar de tomar con respecto al vértice dos valores simétricos, podrían tomar dos valores que no sean simétricos y evidentemente la función les va a dar distinto. ¿Sí? ¿Y eso significa que va a ser biunívoca? No. Significa que no he tomado quizá los valores correctos. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando yo arranqué con este tema de biunicidad, yo les dije, hay que tener cuidado porque en líneas generales yo tendría que hacer esta prueba para todos los valores del dominio y ver si efectivamente se cumple de que para valores distintos yo tengo que la función me da igual o no. Por supuesto, imagínense, en este caso estamos diciendo son todos los reales excepto el 3. ¿Qué les parece? ¿Cuándo terminamos de demostrar la bionicidad? Efectivamente. ¿Sí? Entonces se supone que estos valores que nosotros buscamos sacar son más bien intuitivos. ¿Sí? Pero es una manera de mostrar formalmente o analíticamente la existencia o no de la bionicidad. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, fantástico. Vamos a pasar a otra gráfica. ¿Sí? Fíjense, acá ya se puso un poco mejor. Igual seguimos teniendo una función racional, que son en líneas generales las que mejor se adaptan a esta circunstancia de análisis. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior. Es decir, como tengo una función racional, yo tengo que analizar el denominador. Recuerden, lo vuelvo a repetir, no significa que cuando yo tengo una función racional voy a tener asíntotas. Se puede dar el caso en el cual no tenga asíntotas. Fíjense qué interesante. Si yo solamente acá le cambio el signo a 9, si yo le cambio el signo a 9, es decir, que en lugar de menos 9 sea más 9, ¿habrá algún valor de x que anula el denominador? ¿Qué les parece? No. No. No va a haber. No va a haber. Porque primero, el principal, que para cualquier valor de x que yo tome, al estar este elevado al cuadrado, siempre me va a devolver un valor positivo. O sea que esto no se va a anular nunca. Y esa función, a pesar de ser racional, no tiene restricción de dominio alguna. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se nos tiene que encender una luz de alarma? Sí. Ahora, ¿significa que cada vez que yo tengo una función racional, esta va a tener restricción de dominio? No. Y lo mismo va a suceder cuando yo tengo una función irracional, ¿verdad? Cuando tenga una raíz con índice par. Habrá casos en los cuales tenga restricción de dominio y otras en las que no. Lo mismo para el logaritmo, cualquiera sea su base. ¿Está claro, chicos? Siempre tengamos la prudencia de analizar eso. Bueno, analizamos el denominador. En este caso sí vamos a tener restricción de dominio. Este 9, que está acá, pasará hacia el otro lado. Y luego, obviamente, este cuadrado, para poderlo sacar de acá, va a pasar como raíz. Recordemos que siempre cuando yo tengo una raíz, adelante de ella hay un signo más y menos, ¿verdad? Entonces, el resultado de mi operación me devuelve dos valores que van a ser restrictivos del dominio. Menos 3 y 3. Entonces ya tengo, en principio, potencialmente, dos asíntotas verticales. ¿Sí?
Por lo tanto, el dominio serán todos los reales, excepto el 3 y el menos 3. Acá yo elegí la forma más larga, la verdad, para representarlo. Pero como siempre digo, es una forma de darles a ustedes alguna herramienta más para que trabajen. ¿Podrían haberlo hecho más cortito? Sí. Dominio de f igual a los reales menos, y entre llaves ponemos menos 3,3. ¿Sí? Esa sería la forma más corta todavía. Vamos a la intersección con los ejes. Intersectamos con el eje X, por lo tanto hacemos y igual a 0. Fíjense, en lugar de f de x, ahora ponemos 0. Nuevamente, este denominador, cuando pasa multiplicando, se va a hacer 0, y por lo tanto, x es igual a 0. Coordenadas del punto, 0, 0. ¿Sí? Porque hemos partido de la condición de que y era igual a 0. Entonces, nuevamente, la función pasará o cortará en el origen de coordenadas. ¿Sí? Intersectamos con el eje y, por lo tanto, x es igual a 0 ahora. Entonces, y será igual a nuestra función, en donde tendremos que reemplazar donde estaba x por 0. 0 sobre un número, como sabemos es 0. Es una casualidad que vuelva a dar el origen de coordenadas, y es una casualidad que además haya coincidido las coordenadas del punto con el ejercicio anterior. Muy bien. Vamos a la simetría. Vamos a probar si es que tiene simetría par. F de x igual a f de menos x. Como ya sabemos, colocamos de un lado la función original, que es f de x, y por otro lado ponemos f de menos x. Es decir, vamos a reemplazar donde estaba x por menos x simplemente. Pregunta, ¿lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha es lo mismo? No. No, No. Yo, pero para dejarlo un poquito más limpio, quedaría esto, y efectivamente esto y esto no es lo mismo. Ahora tengo que el denominador sí es igual, pero el numerador, perdón, no lo es. Por lo tanto, nuestra función no tiene simetría par. Vamos a ver si tiene simetría impar. Nuevamente, colocamos nuestra función original, igualamos, recordemos que hay un signo menos que tiene que preceder a f de menos x, que ya lo tenemos calculado en el paso anterior. Ahora, la pregunta es, ¿lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha es igual? Sí. sí, En este Sí. caso sí, porque ahora, aplicando la regla de los signos, menos por menos es más, entonces significa que nuestra función tiene simetría impar. ¿Qué significa que tenga simetría impar? Recordemos que desde el punto de vista gráfico, esta tiene que ser simétrica con respecto al origen de coordenada. ¿Está claro? Muy bien. Vamos con las asíntotas verticales. Primero, como habíamos dicho, tenemos dos valores restrictivos del dominio, entonces el análisis que nosotros hacíamos lo teníamos que hacer para cada uno de estos valores. ¿Sí? Hacemos x igual a menos 3, tomamos el valor más pequeño primero, hacemos nuestra función reemplazada para menos 3, donde estaba x lo reemplazo por menos 3, fíjense. Bueno, arriba no tengo mucho más para operar, tengo menos 3, pero acá me queda 9 menos 9, que es 0. ¿Sí? Como es 0, cualquier número sobre 0 me devuelve infinito, en este caso menos infinito, razón por la cual puedo considerar que efectivamente en x igual a menos 3 tengo una asíntota vertical. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el otro valor, para x igual a 3. X igual a 3, hacemos la función particularizada para 3 y vamos a llegar a una expresión similar. Nada más que ahora tengo 3 positivos sobre 0. ¿Y esto cuánto me va a dar? Bueno, me va a dar infinito positivo. Por lo tanto, en x igual a 3 y en x igual a menos 3 tengo asíntotas verticales. ¿Sí? Porque se cumple o está haciendo cumplir la condición. Muy bien. Antes de hacer la asíntota horizontal, ¿qué me pueden decir de acuerdo a lo que hemos dicho acá recién? Fíjense, el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. No ¿Tiene vamos a tener asíntota? asíntotas horizontales. A ver, el compañero dice que no vamos a tener asíntotas horizontales. ¿Alguien opina diferente? No era si el. No era al No era revés, que ¿no? si tiene era así al revés. horizontal. A ver, la pregunta es, tiene- la pregunta es si alguien opina diferente. Sí, yo me Yo equivoqué. asumo que sí.
Entonces, Así, ¿tiene o no tiene asíntotas? Empecemos por ahí. sí, igual a cero sería. Bien, ¿qué es quién? El eje X, ¿verdad? Perfecto, correcto. Esa es la reglita que ustedes tienen que aplicar. Muy bien. Entonces, para hacer la asíntota horizontal, como el grado del denominador es mayor al del numerador, por lo tanto, fíjense, acá está formalizado lo que vimos en el ejercicio anterior, cuando decíamos que yo tengo que reemplazar X por infinito. ¿Sí? Efectivamente, en y igual a 0, como muy bien me lo han dicho ustedes, ahí voy a tener una asíntota horizontal. O sea, en el eje X tengo una asíntota horizontal y tengo dos asíntotas verticales. Muy bien, vamos a ver. Además tiene la función tiene simetría impar y este es la repetición de dominio. Bueno, veamos, analicemos nuestra tablita de valores. Fíjense que acá hice lo mismo que en el anterior, ¿no es cierto? Me acerqué a -3, que es uno de los valores restrictivos, por izquierda y por derecha, y acá me acerqué a 3 positivos por izquierda y por derecha también. Y fíjense cómo los valores se disparan. Se disparan muy rápidamente con respecto a los demás. ¿Eh? Entonces, del análisis, ahí fíjense lo que estamos encontrando y observen lo interesante de la gráfica. Acá tenemos las dos asíntotas verticales. Acá está la asíntota horizontal, que es la que está en el eje X. Y miren qué interesante la gráfica, ¿no? Por eso es muy importante que cuando ustedes hagan una tabla de valores, para poder graficar, le den muchos valores. Yo sé que es muy tedioso, y sobre todo si no hay un buen manejo de la calculadora, ¿no? El manejo de la calculadora es importantísimo. Como ustedes saben, cualquiera que sea poseedor de alguna calculadora Casio, no es que quiera pasar el chivo ni nada, pero si alguien tiene las calculadoras Casio, las FX82 generalmente, que son las más comunes, esas que vienen con las tapitas, esas calculadoras son programables perfectamente. Así que si ustedes se dedican a leer el manual de usuario y a programar la calculadora, pueden encontrar todos los valores que ustedes quieran y armar su gráfica muy rápidamente en papel y lápiz. ¿Eh? Bueno, pregunta. ¿Esta función es biunívoca? No, No. No. ¿Sí? Desde el punto de vista gráfico, eso es lo que podemos deducir intuitivamente muy rápidamente. Si nosotros trazamos líneas horizontales, vemos que acá, desde el eje X hacia arriba, va a cortar en 2 puntos. Y si tomo como referencia el eje X hacia abajo, también va a cortar en 2 puntos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, no es biunívoca. Y acá vamos a ver un caso muy particular, Perdón, ya una que, pregunta. lo escucho, Sí, recuerdo que usted dijo que se puede decir si una función es biunívoca o no, dependiendo de si es totalmente creciente o totalmente decreciente en todo su intervalo, ¿no es así? recuerden que les dije recién, puede darse Mm. como condición de que si es totalmente creciente o totalmente decreciente, puede ser Ah, biunívoca. no es determinante. No, no es determinante. Bueno, Ah, justamente este es el caso en el que vamos a ver de que no es determinante. bueno, Porque gracias. no sé si usted ya previamente hizo el análisis de esta función, pero se va a dar cuenta que esta función, cuando hacemos los intervalos de crecimiento, primero y principal, ¿cuántos intervalos creen ustedes que hay acá para analizar? ¿Tres? Lo que está desde la asíntota vertical hacia la izquierda, lo que tenemos entre las dos asíntotas y luego lo que está desde la asíntota de la derecha justamente hacia el infinito positivo. O sea que tengo 3 intervalos para analizar. Yo voy a tomar el primer intervalo que va desde menos infinito a menos 3, hasta la primera asíntota. Tomamos los valores, fíjense que esto es bastante mecánico, ¿no? Tomamos los valores que cumplan con estas condiciones, calculamos el valor de la función y fíjense que para el valor más pequeño obtengo un valor más grande de función. Entonces estoy yendo de un lugar más grande a uno más pequeño. ¿Cómo es la función? decrece. Decrece. Perfecto, es decreciente. Muy bien. O sea que en el primer intervalo es decrecimiento.
Ahora vamos a tomar entre menos 3 y 3, es decir, entre las asíntotas. Tomamos dos valores que cumplan con la condición que ya hemos establecido, por ejemplo, menos 2 y 2. Calculamos el valor de función y nuevamente estoy yendo de un lugar más grande a un lugar más pequeño. ¿Qué pasa en este intervalo? ¿Cómo También es la decrece. función? También decrece. Y por último, vamos a tomar en el intervalo que va desde 3 hasta infinito. Ya saben, toman la condición, elegimos dos valores y fíjense, efectivamente sucede lo mismo. Estoy yendo de un lugar más grande a un lugar más pequeño. Por lo tanto, en el otro intervalo también la función es decreciente. Entonces, en esta función, que es totalmente decreciente en todo el dominio, no se está cumpliendo lo que decíamos. Por eso les dije, tengan cuidado. Siempre cuando yo hablo, en líneas generales lo hago de manera potencial. O sea, podría, ¿sí? Podría darse el caso que suceda eso. En este caso, la función es totalmente decreciente en todo el dominio, pero estamos viendo que no es bionívoca. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, chicos, de eso? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Buenísimo. Ahora, ¿qué me estaría faltando? ¿Qué me pueden decir del rango? Y tengan cuidado cuando analicen el rango. ¿Qué me pueden decir del rango? Todos los reales, menos el Todo cero. es real. A ver, un compañero dijo todos los reales excepto el 0 y el otro dijo todos los reales. Interesante. Ah, es verdad, ya lo veo al 0. Pero, claro. Está bien. Lo que pasa, está bien su análisis. No se haga problema, está bien su análisis. Porque acá la asíntota, esta horizontal que tenemos, engaña. Engaña, ¿verdad? Porque para esta ala izquierda y derecha, efectivamente, esa asíntota que ustedes han encontrado es perfectamente válida. Pero en la parte central, como ustedes pueden apreciar, sí da un valor establecido. ¿Sí? Además, Sí. recuerden que cuando nosotros hicimos intersección con los ejes, vimos que pasaba por ¿dónde la función? Por el punto 0, 0. ¿Está claro? O sea que las asíntotas que hemos trazado son válidas, pero para la ala izquierda y para la ala derecha. ¿Está claro? Sí, claro, Muy muchas bien. gracias. Perfecto. Entonces, cuidado con eso. Bien la observación ahí. El rango, entonces, son todos los reales. La función, ya vimos, no es bionívoca. No es bionívoca. Desde el punto de vista gráfico, lo hemos podido deducir. Y ahora fíjense, si queremos formalizar, ¿qué decimos? Tomamos dos valores que sean distintos, que pertenezcan al dominio, y nos vamos a dar cuenta de que sí podemos encontrar que para esos valores la función va a tomar igual consistencia. Por ejemplo, acá, por supuesto, de acuerdo a lo que yo les decía de tomar números por ahí que sean en principio simétricos, como para que se pueda observar bien, fíjense que los números que he decidido tomar a fines de la demostración no son los mejores. Imagínense si ustedes tienen que hacer una tabla de valores, ¿cuándo van a elegir estos valores? Nunca. Por eso es que yo les decía recién, si nosotros queremos partir desde la rigurosidad de para cuántos valores tenemos que hacer esta comprobación, tiene que hacerse para todos los valores del dominio. ¿Sí? Entonces, si yo tomo estos valores que pertenecen al dominio y que además son distintos y calculo el valor de función, estos me van a dar iguales. ¿Sí? Para estos valores que son distintos, el valor de la función es la misma. Entonces, le buscamos, por lo menos que haya un valor que cumpla con esto y ya está. ¿Sí? La función no es bionívoca. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Una pregunta, porque la vez pasada les había comentado yo, no en la clase que pasó, porque no la tuvimos, pero en la anterior, ¿ustedes tienen física, creo, a continuación de la hora nuestra? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el horario que tienen de física, chicos? ¿A las 11:40? De A las 11:45 11:50 hasta 1:15, por ahí creo.
Bien, o sea que a las 11:40 deberíamos de cortar nosotros. Sí. Bien. Bueno, esto me va a dar lugar entonces a mostrarles un ejercicio más que es bastante interesante. Fíjense, en donde tenemos ahora una función también racional, pero, ahora fíjense, tengo en el denominador una función cuadrática que está completa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente analizo el dominio y me fijo si esto tiene o no algún tipo de restricción. Tomamos el denominador. Recuerden que como vamos en la búsqueda, ¿sí? Vamos en la búsqueda de ver si existen valores que anulan el denominador, nosotros ponemos igual a 0. Pero recuerden que en el primer ejercicio yo había puesto distinto. ¿Lo puedo hacer? También lo puedo hacer. También lo puedo hacer. En lugar de poner igual, puedo poner distinto de 0. ¿Sí? Pero la recomendación sería que pongan igual a 0. ¿Sí? Acá tengo una función cuadrática que puedo resolverla mediante el análisis de los coeficientes, mediante Bhaskara, y no son, inclusive no son los únicos dos métodos que hay, ¿no? Hay varios métodos que son para ustedes perfectamente válidos, cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Si alguno a ustedes les resulta más fácil que otro para poder resolver, lo pueden hacer, ¿sí? Por favor, no se queden siempre que una ecuación cuadrática se resuelve por Bhaskara únicamente. ¿Sí? Bueno, luego de resolver esta ecuación cuadrática, que no me voy a poner a hacerlo porque ustedes ya saben cómo resolver, fíjense, esta me devuelve dos raíces reales distintas. ¿Sí? -1 y 2. Eso significa de que potencialmente habría dos asíntotas verticales luego que hagamos nuestro estudio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, plantear el dominio, que serían todos los reales excepto el -1 y el 2, o hacer esta forma, que como les decía recién, es la forma más larga, mediante el uso de intervalos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, este denominador, esta función cuadrática que está acá, la voy a expresar en su manera factorizada. ¿Sí? O sea, voy a poner, insisto, esta función cuadrática como un producto de factores. Conociendo ya las raíces, obviamente puedo colocarla de manera factorizada. ¿Qué sentido tiene? Porque acá, en principio, como está, no puedo simplificar absolutamente nada. Pero, si en el numerador... Vos sacás factor común 2. Bien, en el numerador, si yo saco factor común 2, ahora eso sí me va a habilitar para que yo tenga factores iguales tanto en el numerador como en el denominador. Y por lo tanto, pueda simplificarlos. Y de esta manera, fíjense que esta función que tenía esta forma, yo la puedo convertir tranquilamente en esta función equivalente. ¿Está mal lo que acabamos de hacer? No, no está mal. No está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar ya sobre esta función. Y en algún caso volveré a trabajar sobre esta. ¿Sí? Bien. Primer paso, ¿cuál era? Intersección con los ejes coordenados. Ya conocemos la metodología. Para intersectar con X hago Y igual a 0. Igualamos acá. Fíjense que en este caso particular vamos a obtener una incongruencia matemática, ¿no es cierto? Ya que si a todo este denominador lo paso multiplicando acá, me quedará que 2 es igual a 0. ¿Esto es cierto? No. Y efectivamente, sí, por una cuestión lógica sabemos que no. Entonces, ¿podemos concluir que lo va a cortar al eje X? No lo corta. No, porque es, primero que nada esto es un disparate. ¿Sí? Muy bien, entonces no intersecta al eje X. Ahora vamos a ver si lo intersecta al eje Y. Entonces tengo que hacer X igual a 0. ¿Sí? Efectivamente, acá reemplazo X por 0 y acá me va a quedar 2 sobre -2, lo cual me devuelve el resultado -1. Y fíjense que al eje Y sí lo corta. Y lo corta en ese punto, en Y igual a -1. Bien, ahora vamos con el tema simetría. Vamos a ver si existe la simetría par.
en donde, como sabemos, f de x es igual a f de menos x. Hacemos el reemplazo. Pregunta de rigor, como siempre. ¿Esto que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha? No. No, no es igual. ¿Sí? Perfecto. Entonces no tiene simetría par. Vamos a ver si tiene simetría impar. Lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha es lo mismo. Tampoco. Tampoco, porque si yo aplico regla de los signos, menos por menos más, voy a tener el mismo numerador, pero el denominador va a ser distinto. Muy bien, listo. Eso significa que nuestra función, entonces, no presenta simetría alguna. Vamos con las asíntotas. Vamos con las verticales primero. Como yo tengo acá dos valores restrictivos del dominio, lo que tengo que hacer es hacer la operación que hicimos recién, pero para cada valor restrictivo. O sea, voy a tomar el valor más chico primero y digo x igual a menos 1. Calculamos el valor de la función para menos 1, es decir, que a nuestra función, esta que teníamos acá el equivalente, la vamos a reemplazar donde estaba x por menos 1, y acá tengo 2 sobre menos 3. ¿Sí? Y evidentemente esto no me da infinito, ni tampoco me da menos infinito. La pregunta es, ¿en x igual a menos 1 tengo una asíntota? No. No, porque para que sea considerada asíntota vertical me tiene que dar o más o menos infinito. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos que comprobar para el otro valor. O sea que en x igual a menos 1 no hay asíntota vertical, a pesar de que era una restricción del dominio originalmente. Ahora vamos a comprobar para x igual a 2, que es el otro valor de restricción de dominio. Calculamos el valor de la función y ahora fíjense, nos va a quedar 2 sobre 2 menos 2, que es ¿cuánto? 0. Un número sobre 0, ¿cuánto me da? Infinito. Infinito. O sea que en x igual a 2 sí tengo una asíntota vertical. ¿Sí? Por eso es que siempre les recuerdo lo mismo. No significa que los valores restrictivos de dominio siempre sean aquellos de los cuales voy a tener asíntota. Cuidado con eso. ¿Sí? Acá acabamos de mostrar de que si bien teníamos dos valores restrictivos del dominio, solamente para uno de ellos teníamos asíntotas verticales. Muy bien. Vamos a pasar a nuestra tabla de valores y a nuestra gráfica. Perdón. Me faltaba la asíntota horizontal. Disculpen. Antes que veamos la resolución, analicemos la función original. De acuerdo a lo que vimos también, el grado acá del denominador es mayor al grado del numerador, ¿verdad? La pregunta es, ¿tendremos asíntotas? Sí. ¿Y dónde estaría? Otra vez en i igual a 0. Correcto, porque el grado del denominador, insisto, es más grande que el grado del numerador. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en y igual a 0 una asíntota horizontal. Y y igual a 0 era que el eje x. Ahora sí. Fíjense, acá nos quedaría de esta forma. Por lo tanto, formalizamos y decimos que en y igual a 0 tengo una asíntota horizontal. Muy bien. Nuestra tablita de valores y nuestra gráfica, fíjense. Acá de la gráfica pueden observar perfectamente también el por qué no hay simetría, ¿ven? Porque no es ni simétrica respecto al eje Y, ni tampoco es simétrica con respecto al origen de coordenada. ¿Sí? Así que la función, como habíamos concluido, no tiene simetría. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No. Bien. Fíjense que acá también hemos decidido hacer en la tablita de valores, tomar valores próximos a 2, en este caso que es el valor restrictivo de dominio, por izquierda y por derecha. Y fíjense cómo se dispara esos valores. ¿Sí? Eso significa que cuando me aproximo a 2, por la izquierda se dispara hacia el lado negativo, fíjense.
Cuando vengo por la izquierda, ¿no es cierto? 1,99, por ejemplo, le di, fíjense cómo se dispara, a menos 200. Y si yo me aproximo a 2, pero ahora por la derecha se dispara a 200, pero por el lado del infinito positivo, ¿ves? Acá están las asíntotas que hemos encontrado y efectivamente, de acuerdo a lo que hemos dicho, está correspondiendo. ¿Qué otra cosa vimos? Que no cortaba el eje X en ningún lado. Y fíjense, no lo está cortando en ningún lado. Pero al eje Y lo cortaba en -1, que es este punto que está acá. Entonces, fíjense cómo lo que nosotros venimos viendo tiene verdadero correlato con lo que tenemos en la gráfica. Eso significa que lo que estamos haciendo, hasta acá por lo menos, está bien. Pregunta, ¿la función es biunívoca? Sí, sí Sí. es. Sí, es. Sí es biunívoca. Por lo menos desde el punto de vista gráfico, sí lo es. Ahora vamos a ver si podemos confirmarlo. Y recuerden que siempre, insisto, lo decimos de manera potencial. Vamos a ver si cumple con el hecho de que también esta sea totalmente creciente o totalmente decreciente. Vamos a ver. Acá hay un punto característico que va a ser la única asíntota vertical que tengo, que es 2. Entonces, bueno, acá están los puntos referenciales para que tengamos en cuenta eso. Intervalos de crecimiento y decrecimiento desde menos infinito hasta 2. Condición. Tomamos dos valores que pertenezcan al dominio y que cumplan con la condición. Y fíjense, se da el caso en el cual estoy yendo de un lugar más grande a un lugar más chico. Significa que la función decrece, por lo menos en ese intervalo. Ahora vamos a tomar para el lado derecho, el ala derecha. O sea, desde 2 hasta infinito. Condición. Tomamos dos valores cualesquiera que pertenezcan al dominio. Calculamos el valor que toma la función para cada uno de esos valores. Y nuevamente vemos que nos vamos desde un lugar más grande a un lugar más chico. Entonces la función es decreciente también en esa porción, en ese intervalo de análisis. ¿Qué significa? Que la función es totalmente decreciente. ¿Sí? Eso significa que del punto de vista gráfico y desde el punto de vista, en este caso, del intervalo de crecimiento y decrecimiento, puedo establecer que la función es biunívoca. ¿Está claro? Disculpe, profe. Sí, profe. Lo escucho, a ver. Dígame. ¿Cualquier número dividido en infinito da 0? Siempre y cuando ese número que vos tenés arriba no sea infinito. Si vos tenés infinito sobre infinito es lo que se conoce como indeterminación. Pero si no, si vos tomás cualquier número real y lo dividís en infinito, te da 0. Dale, gracias. Bien. ¿Qué me pueden decir del rango? Desde menos infinito hasta 2 abierto y de 2 abierto hasta infinito sería. Eso que me acaba de decir usted es el dominio. De menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Claro, ahí está. Desde menos infinito hasta 0. Recuerden que el rango toma los valores de y, no los valores de x. El dominio toma los valores de x y el rango los valores de y. Entonces, desde menos infinito hasta 0, abierto, y abierto desde 0 hasta el infinito positivo. Bien. Pero, ¿qué pasa con el punto -1 o menos 2 tercios? Que supuestamente -1 no está en el dominio. No, pero acordate que cuando nosotros encontramos la función equivalente, cuando vos encontrás la función equivalente, ahí vos te das cuenta de que para -1 verdaderamente sí existe un valor. Y si vos tomás la gráfica, para -1 te da menos 2 tercios. Acá está el punto. Entonces sí está en el dominio. Está en el dominio de la función equivalente. Ajá. Está en el dominio de la función equivalente, correcto. A ver, vos y va lo mismo para todos, chicos. ¿Todos manejan el GeoGebra, por ejemplo? Listo, ya me lo respondió, no sea problema. Ya me lo respondió. Yo les voy a proponer lo siguiente.
termino el ejercicio y yo les voy a mostrar un graficador y lo vemos. ¿Les parece? Sí, Buenísimo. Listo. gracias. Entonces, ya terminamos porque nos está faltando de acá solamente el rango que ya ustedes me dijeron correctamente que va desde menos infinito a cero y desde cero hasta infinito, ya que ahí justamente tenemos una asíntota horizontal y no hay una parte central que me pueda llegar a generar algún conflicto como vimos recién. Acá tengo una única asíntota. Y por último, la función efectivamente es biunívoca. ¿Sí? Si yo tomo dos valores que pertenezcan al dominio y que sean distintos, vamos a ver que obtenemos valores de funciones distintos. Un ejemplo, ¿sí? Acá estamos viendo de que para valores distintos que pertenezcan al dominio, ¿sí? Obtengo valores de funciones distintas. ¿Está claro? Muy bien. Acá, por supuesto, vuelvo a decirles, porque todos pueden estar con una duda respecto a esto, quizás. ¿Por qué tomo estos valores? Primero y principal, porque yo los elijo. O sea, yo puedo elegir unos valores, ustedes pueden elegir el valor que ustedes quieran siempre y cuando esté dentro del dominio. ¿Sí? Y a partir de ahí, calcular el valor de la función que ustedes quieran. Recordemos que si nosotros tenemos que ser estrictos en la regulación de este tema, ¿qué tendríamos que decir? Y yo tengo que hacer esta operación para los infinitos valores que tiene el dominio, lo cual sería inhumano de hacer, ¿verdad? Además de que estaríamos toda la vida haciéndolo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tomamos valores intuitivos cualquiera. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos, eso? Bueno, supongo que sí. Bueno, yo voy a dejar de compartir, voy a buscar el graficador para que lo veamos. A ver. Un cachito de paciencia. Ya vamos a abrir el graficador, que es un graficador con el que yo trabajo. Ustedes pueden usar el que ustedes se sientan cómodos, ¿no? No significa que tengan que usar el que uso yo. Por eso les preguntaba el GeoGebra, porque generalmente el GeoGebra es el más común. Inclusive en algunas escuelas secundarias se suele utilizar mucho, porque ya venían con las maquinitas estas que daba el gobierno, ya venía preinstalado. Yo no sé si han seguido dando las netbook, yo por ahí me quedé en el tiempo, pero bueno, una época en la que le daban a los alumnos netbook. Bueno, a ver, fíjense chicos, acá está el graficador. Lo bueno que tiene que no hace falta instalarlo, que quiero decir, que es totalmente online, ¿no? Abren su navegador, ponen www.desmos.com. Ahí van a encontrar un montón de opciones, tanto para análisis de función como para la parte gráfica. ¿Sí? En este caso, fíjense, acá podemos poner nuestra función, o la que estábamos analizando, la función que estábamos analizando, que era, si yo no me equivoco, 2x más 2, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Y esto estaba dividido Sobre en x x cuadrado, ¿sí? menos x Bien. menos 2. Muy bien. Fíjense cómo, a medida que fuimos agregando cositas acá, ustedes iban viendo cómo se iba generando acá la función. Y fíjense, ahí está la función. Cómo a pesar, como bien hicimos en el análisis, cuando encontramos los valores de dominio, vimos que había dos valores para los cuales eran totalmente restrictivos. Fíjense lo que hemos obtenido acá. Que solamente, como ya vimos y hemos realizado perfectamente el estudio, solamente, a pesar de tener dos valores restrictivos de dominio, hay solo una asíntota vertical. ¿Se dan cuenta? Y ahí, para
para un compañero que preguntaba con respecto al valor -1, ¿sí? Fíjense que ustedes, perdón, no sé si todos lo vieron, pero acá hay un signo más en donde dice añadir elementos. Cuando ustedes hacen, presionan ahí el signo más, a ustedes les permite poner expresiones para que agreguen esto, o pueden poner la expresión que dice tabla. En este caso es mucho más sencillo para ustedes, ¿verdad? Porque ustedes pondrían acá en la tablita todos los valores que les permite el dominio. Y a partir de ahí realizar la gráfica y comprobar efectivamente el punto. Y mirá, ahí está, para el compañero que me preguntaba, lo voy a hacer un poquito más grande, cosa que se vea la escala. Fíjate, para -1, ahí está el -2/3. A ver si me deja. Ahí está. ¿Ves que la función sí toma un valor? Ni siquiera es un punto vacío, toma un valor para la función equivalente. Sí, sí, sí lo veo. Gracias. Pero entonces, si es así, si lo toma, ¿quiere decir que en realidad -1 siempre estuvo en el dominio? Nosotros analizamos, acordate, ya sobre la función equivalente estoy trabajando. Ajá, ¿Sí? bien. Bueno, Listo. a ver, ¿me esperan un segundito, por favor? Perdón, chicos. Bueno, no sé si ha quedado claro esto. Profe, disculpe, a mí todavía Sí, no lo me quedó escucho. claro, no me quedó claro lo que acaba de explicar. ¿Cuál de todas las partes? A ver, cuénteme. Lo último, del -1. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué se restringe el dominio si la función en ese punto está definida? Bueno, inicialmente, cuando nosotros hacemos el estudio, vos fíjate de que aparece, ¿no es cierto?, tanto el -1 como el 2, aparecen como valores restringidos del dominio. ¿Sí? Eso es cuando nosotros hacemos el análisis de la función tal cual está. Pero resulta que cuando nosotros trabajamos con la función, vos fíjate que a la función yo la podía de alguna manera redefinir. ¿Cómo la hemos redefinido? Factoreando, por ejemplo, el denominador. Y fíjate que hemos factoreado de alguna manera el numerador también cuando decidimos sacar factor común 2. Luego de que vos expresás la función factoreada en el denominador, vos podés simplificar, porque se generaba esa situación en la que vos podías simplificar tanto numerador como denominador. O por lo menos un factor, no el numerador y el denominador, sino un factor de cada uno de ellos, que era el x más 1. Entonces, esa nueva función que nosotros hemos encontrado es una función equivalente a la primera. ¿Me entendés? Sí. O sea, si nosotros quisiéramos hacer el estudio de la función para esa función equivalente, vos te habrás dado cuenta que efectivamente el -1 no iba a aparecer como restricción de dominio. Porque te iba, Claro. la función equivalente, ¿qué dice? 2 sobre x menos 2. Entonces, ya no primero y principal, ya no tenés dos valores porque en el denominador te quedó una función lineal. Ya tendrías Claro. uno solo. Que sea, Pero nosotros hacemos la restricción o encontramos las restricciones más que nada para realizar los cálculos y el análisis como corresponde. ¿Sí? Pero si vos encontrás o tenés la posibilidad de encontrar una función equivalente en el proceso, lo haces. Y eso viene a colación de ¿qué? De que, como yo les decía, no siempre aquellos valores que aparecen inicialmente como restricciones de dominio terminan siendo asíntotas verticales.
¿Sí? No sé si queda claro. Sí, sí, me Igual nos quedan algunos ejercicios para ver todavía de este punto, porque ya la semana que viene nosotros vamos a tener las clases de consulta, las cuales les recomiendo que asistan, siempre y cuando esté la posibilidad de ustedes. En las clases mías van a ser los días lunes de 14 a 15:30, ¿sí? Y el día jueves de 8 a 9:30. Esa me imagino que es medio complicada para ustedes porque tienen clase a la mañana. Profe, disculpe, ¿puede repetir los horarios? Los horarios míos, a ver, repito, los míos, los particulares míos van a ser los días lunes de 14 a 15:30 y los jueves de 8 a 9:30. El link para que ustedes puedan entrar, igual ya lo van a subir en el aula virtual, pero el link, como ustedes ya saben, ya manejan esto mejor que yo, saben que es el mismo que este que estamos dando clase, ¿no es cierto? Para entrar a las clases de consulta, lo único que ustedes tienen que hacer, con el mismo link, entran a las 14 o entran a las 8 de la mañana y listo, ya está, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a poder ampliar un poquito más quizás el tema de los ejercicios que están faltando, porque primero, son muchísimos y hay muchas opciones para ver. Acá nosotros no hemos visto, por ejemplo, situaciones en las cuales, a ver si ustedes me permiten, voy a volver un cachito, a ver si lo podemos hacer así. Bien, fíjense, acá están los primeros ejercicios que hemos visto de este punto, ¿sí? Que tienen que ver con funciones racionales, nada más, pero no hemos visto alguna otra situación. A ver si ustedes me permiten un segundito para mostrarles algo más. Esto es lo que ya habíamos visto en el ejercicio anterior. A ver si puedo encontrar alguna función que no sea racional. Fíjense en este caso, qué interesante. Acá tenemos una función irracional. Y fíjense que ya no tenemos determinado específicamente con números, ¿verdad? Sino que acá estamos viendo que de acuerdo a la utilización, por ejemplo, del valor absoluto, fíjense acá yo ya tengo un rango de valores. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo hacemos con el tema asintótico cuando tenemos un rango de valores? Eso es lo que nos falta analizar y tenemos que ver, ¿sí? En este caso, bueno, no va a haber ningún tipo de asíntotas, pero hay que analizarlo bien. ¿Ah? Evidentemente, va a suceder también, fíjense, con los logaritmos. Acá en los logaritmos sí hay asíntotas. Entonces tenemos que analizar por lo menos un par de ejercicios. Yo ya para la próxima clase voy a hacer una separación para que no tengamos que estar viendo siempre ejercicios del mismo tipo, pero me interesa, por ejemplo, esa racional y ver algún logaritmo para ver cómo podemos hacer el análisis. ¿Ah? Fíjense que tenemos dos interesantes ejemplos, de hecho me gusta más este que el anterior, ¿sí? Para que podamos ver un poco más en detalle el tema de la presencia de las asíntotas y cómo hacer el estudio de las mismas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos?